y un número más pequeño de cosas que nos animan, pero parece que borraron un montón de cosas que no son tan buenas como uno quisiera. Y dentro de eso hay, como les digo, el otro día Nico me comentaba, me dijo, pastor, le mando una foto, digo yo, no sé cómo se llama, pero me mandó una foto de una conversación que tuvo con otro hermano de Australia y no se escucha desde allá. Y, y es hermoso saber, hermano, que los sermones que nosotros escuchamos acá, al subirlos a la web, también muchas veces son bendición para otros hermanos que nosotros no tenemos idea y ya no es primera vez que nos pasa. Y, y muchas veces hemos sabido que nuestros sermones están siendo oídos por otros hermanos de otras latitudes, y eso es de verdad motivo, diríamos, si no conociéramos al Señor, diríamos que me siento orgulloso de que otros hermanos me escuchen, pero la verdad es que no me puedo sentir orgulloso porque estaría pecando en contra de lo que yo estoy predicando, que es la palabra de Dios y Dios mismo. Pero me siento honrado, eso sí, me siento honrado de que otros hermanos puedan ser bendecidos por las predicaciones que nosotros preparamos para esta iglesia, para esta grey. Y si sin duda está siendo de utilidad para otros hermanos, bienvenido sea, porque la palabra de Dios, hermanos míos, es viva y eficaz, cual sea el medio que la escuchemos, o que la leamos, es viva y eficaz, siempre provoca un impacto en nosotros, y intentamos en esta iglesia ser fieles a la palabra de Dios. Entonces, dentro de ese mismo contexto de fidelidad, nosotros concluíamos la semana pasada viendo varios ejemplos de lo que esto significaba, hermanos, de enaltecerse a sí mismo. Veíamos cómo algunos hombres se enaltecieron. Veíamos en el caso de Esther, como en el libro de Esther, como Amán se enalteció y finalmente le fue mal y se le devolvió todo el mal que él había preparado, incluso la misma horca, la misma forma de muerte que él había establecido para aquel a quien él consideraba su enemigo, pero finalmente eran celos, él quería tener una posición, y vimos como él quería ser reconocido, considerado y amado como si fuera el rey mismo. Así que les recuerdo que el ostentar también el lugar de otro es lo que el demonio hizo. Él quiso ser igual a Dios. Él quiso ser como Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces eso de verdad es pecado. Así que concluíamos, como les digo la semana pasada, viendo la diferencia y el contraste que existe entre los hombres que se quieren destacar a sí mismos, quieren enaltecerse a sí mismos, y también forman parte de el grupo de hombres que está, como lo describe aquí mismo la Escritura, son hombres cuya alma no es recta. El hombre que se enorgullece, su alma no es recta. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Y si un hombre se enorgullece, esa alma, hermanos míos, aunque él tenga 2000 excusas, va a presentar un montón de excusas, pero, hermanos míos, esa alma no es recta, dice la Escritura. Y veíamos, como les digo, el contraste entre nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no se enalteció a sí mismo, siempre habló del Padre. Él, cuando habló, vino a esta tierra, quiso mostrar a su Padre. Mostró la gloria de su Padre. Y en obediencia se sujetó a su Padre. Todo tenía que ver con Dios mismo. Él no hablaba de sí, sino para destacar a su Padre. Porque él decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces todo tenía que ver con su Padre, con Dios. Y esa es la forma correcta. Nosotros, los pastores, los predicadores, no debemos buscar que nos sigan a nosotros o que nos den tantos me gustan, como les decía también en las predicaciones anteriores. Debemos buscar, hermanos míos, que sea Dios enaltecido, que sea Dios exaltado, que sea Dios glorificado, que a través de la predicación de los siervos que tienen el deber de llevar la palabra de Dios a cada congregación, sea Dios conocido. No yo conocido, sea Dios conocido. Da lo mismo si me conocen a mí o no. Lo importante es que conozcan a Dios a través de la predicación. Y ese es el deber no solo de los predicadores en las iglesias, sino de cada uno de nosotros
como creyentes en los lugares donde nosotros estamos compartiendo, trabajos, barrios, en fin, donde sea, escuelas, colegios, universidades. Es nuestro deber, hermanos, llevar a Cristo y presentarlo a Él. Ese es el deber de los creyentes, predicar a Cristo, hermanos, como dice la misma Escritura, a tiempo y fuera de tiempo. Para eso nosotros necesitamos estar también a cuentas y cumpliendo con Dios. El Señor Jesucristo dijo que debíamos aprender de Él. Esa debe ser la forma en que nosotros presentemos el Evangelio. No tratando, hermanos míos, con la palabra de Dios, opacar a otros, ni aplacar a otros. Porque la palabra de Dios no es ray que extingue a los no creyentes. No, hermanos míos. Pretende buscar a los creyentes para impactar sus vidas. Entonces, no es matar a los demás con la palabra de Dios. No. Es que impacte la vida de aquellos que Dios, en su soberanía, ya escogió. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Entonces, predicar la palabra de Dios con mansedumbre, no buscando tener disensiones, ni pleitos, ni ponerle el pie encima a alguien, porque sabemos más, porque creemos que lo que nosotros predicamos y enseñamos es la palabra de Dios de la manera más correcta, pero hermanos míos, con amor, con mansedumbre y con humildad, como lo hizo el Señor Jesús. Decíamos que en su carácter Él fue manso y humilde, y en su obra Él no se exaltó a sí mismo, sino que exaltó al Padre. Ese es el modelo correcto a seguir, y eso es lo que nosotros debemos hacer, estar permanentemente, hermanos míos, imitando, ¿cierto?, al Señor Jesucristo. Hoy vamos a seguir en el mismo capítulo, en el mismo versículo, y vamos a abarcar la segunda parte, que decíamos que era el segundo punto de esta predicación, y les releo el versículo para que lo tengan siempre presente. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La Escritura dice, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a introducir, porque tampoco pretendo abarcar todo lo que habla esta segunda parte del versículo en un puro sermón. Yo creo que me va a tomar 2, y hoy día vamos a introducir lo que significa la fe para el justo, qué significa realmente entender la fe y cómo aplicarla. También debemos aprender eso. Y debemos aprender si la fe es universal, si la fe nace en los hombres, o la fe nace y es un don de Dios. También debemos tener claro eso. Bien, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por su amor y misericordia. Gracias por lo que ha hecho en la vida de cada uno de mis hermanos. Y gracias también, Padre, por lo que está haciendo en esta su iglesia. Sabemos, mi Dios, que hemos venido a rendirle culto a usted, y queremos, Padre, por sobre todo, que sea usted exaltado. El predicador, Señor, está solo de paso, pero su palabra, Señor, permanece para siempre. Así que queremos, Señor, que cree el impacto en la vida de cada uno de nosotros, el necesario, el que usted ha estimado para, Señor, el desarrollo y crecimiento de nosotros. Sabemos, Señor, que el desarrollo y el crecimiento lo da usted. Nosotros, Señor, podemos pretender saber más, pero no significa crecimiento. Así que rogamos, nos permita, Señor, copiar el modelo que usted dejó establecido, Señor, en su palabra, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos, Señor, a ser mansos y humildes, a no ser jactanciosos, a no ser orgullosos, soberbios, a no autoexaltarnos, sino que la mirada sea puesta, Señor, en el dador y consumador de la vida. Gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, que también, Padre, sabemos que está obrando permanentemente en nosotros. Gracias por todo. Rogamos también que esta predicación, Señor, sea para la gloria y honra suya. Ayúdanos a crecer cada día más en su palabra, para su gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, decíamos que debemos empezar a aprender nosotros lo que realmente significa la fe. ¿Y qué significa vivir por la fe?
¿Qué entendemos nosotros vivir por la fe? Como lo dice muy bien el libro de Habacuc. En el libro de Efesios, hermanos, capítulo 2, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nosotros hicimos dentro de nuestras posibilidades un exhaustivo estudio del libro de Efesios y llegamos justamente hasta el verso 10. Está pendiente y lo vamos a retomar en algún minuto. Pero cuando pasamos por el verso 8, hermanos, hablamos de ello. Y muchos dicen que en este versículo el don se refiere solo a la gracia y no a la fe. Y leí un montón de predicaciones y estudios de otros pastores y teólogos para tratar de entender la postura de otras personas y tener una visión mucho más amplia, teniendo yo mi propia convicción respecto a lo que el Espíritu y a lo que esta iglesia cree. Y hermano mío, nosotros tenemos nuestra postura clara, pero leía varias cosas de hombres que dicen que la fe no es un don, que la fe es propia de los hombres y que Dios en la caída de Adán y Eva no quebrantó la fe, no tocó la fe. Es decir, el hombre, a pesar del pecado que mora en él y de lo degradado que está el hombre, finalmente, y de lo depravado que es el hombre, como lo sabemos que la Escritura enseña, sabemos ciertamente que el hombre fue depravado en todas las áreas, Pero hay un pastor que dice que principalmente no en el área de la fe, que dejó la fe para poder seguir teniendo comunión con el hombre, porque cuando llegara el momento del plan redentor, iba a tener que el hombre tener una respuesta ante Dios para esa fe. Entonces la fe está presente, dice, en todos los seres humanos. Y me parecía interesante, pero de una aberración increíble la enseñanza que él hacía y llenaba de versículos bíblicos sus afirmaciones. Pero eso es una aberración. Esa es una aberración, porque el hombre fue trastocado en todas las áreas de su vida en la caída de Adán y Eva. No quedaron las ciertas facultades, no quedaron algunas sin tocar. Todas las áreas. El hombre fue muerto espiritualmente. Y el hombre fue apartado de Dios. Entonces el hombre no tenía comunión con Dios. Entonces la Biblia dice en un montón de otros pasajes, vamos a ver algunos, que nadie busca a Dios. Y yo me preguntaba mientras leía el sermón de este hombre, que no tenía ganas de leerlo, pero quería leerlo para tener una postura distinta, y no hizo más que confirmar lo que nosotros creemos. Yo decía, ¿y por qué si el hombre tiene la fe intacta? ¿Por qué entonces no busca a Dios? Sin que Dios afecte su vida. Porque Dios puede querer salvarme o no. Pero como yo tengo fe, mi fe puede alcanzar a Dios aunque Él no me quiera salvar. Esa es la postura de este hombre. Y esa es la postura de muchos otros, hermanos, de otros predicadores, que la fe le pertenece al hombre y que es la respuesta del hombre ante Dios. Y es cierto que es la respuesta del hombre ante Dios, pero esa obra la hace también Dios, también es un don. Cuando la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, dice, y esto no de vosotros, ¿qué? Ambas, tanto la salvación como la fe. La fe no es nuestra, pues es don de Dios. Y ellos dicen, no, es que aquí se refiere solo a la gracia. Y si se refiere solo a la gracia, ¿por qué está así escrito el versículo? Entonces se empiezan a llenar de palabras griegas, hermanos, y significados distintos, y empiezan a rebuscar donde no hay nada que buscar. Hermano, un versículo que para algunos es muy controversial, y para otros, como nosotros, no tiene ninguna controversia. Porque es claro. Muchos opinan, como les decía, que la salvación por gracia es el don de Dios y que la fe es solo de nosotros, que no tiene nada que ver con Dios. En esta iglesia, hermanos míos, no creemos esto. Como les digo, esto fue enseñado hace harto tiempo. Si en el libro de Efesios eso es claro. Creemos que ambas son don de Dios, ya que
Si así no fuera, hermanos míos, la salvación sería una obra de Dios, como lo dice la Biblia. Pero la fe sería la obra del hombre. Entonces ya no sería solo por gracia, sería coparticipación del hombre a través de la fe. Entonces el hombre tendría una participación activa en la salvación. Entonces ya no sería solo por gracia. Entonces este versículo se desarma a sí mismo, si fuera como estos hombres dicen. Porque diría, por gracia soy salvo, ya no habría gracia. Porque ya habría una participación mía, ya no es gracia. O sea, ya yo estaría pagando por esa salvación, yo estaría respondiendo de mutuo propio, o sea, yo quiero ser salvo y yo voy a ir en busca de Dios para que me salve. Y mi fe es tan grande y tan suficiente y autosuficiente mi fe que puedo alcanzar la salvación sin que Dios quiera salvarme. Eso es lo que estos hombres postulan sin decirlo así abiertamente. Pero el hombre no tiene participación en la salvación, hermano mío, y eso lo sabemos, porque es lo que la Escritura enseña. Entonces, la fe sería la cuota que nosotros ponemos. Hay algunos que dicen, bueno, Dios pone el 99% y nosotros ponemos solo el 1%. Ese 1% sería nuestra obra. Y ya no habría solo gracia. Sería con el 1% del auspicio humano. Hermanos, como les dije, esta es una aberración, ya que no hay participación alguna de los seres humanos en la salvación. Así también lo enseña en el libro de Romanos. Acompáñenme al libro de Romanos. En el libro de Romanos vamos a ver varios pasajes que sostienen esto. Es importante, antes de saber qué significa lo que Habacuc dice, que el justo por la fe vivirá, que entendamos antes la fe misma, porque si no, no vamos a poder entender exactamente lo que nos está diciendo Habacuc. En el libro de Romanos, esto es muy conocido por todos nosotros. Y como siempre les digo, todo el mundo se sabe este versículo de memoria, pero solo una parte, porque hay una parte que parece que nadie se la supiera de memoria. El verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿ve que se lo saben? Todas las cosas nos ayudan a bien. Pero viene la segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí ya hay una diferencia notable. En realidad dos. Primero, hay un propósito. Y segundo, a los que son llamados. ¿A quiénes les vienen a bien todas las cosas? A los que son llamados. ¿Les vienen a bien todas las cosas a toda la gente del mundo, a todo el universo? No, a los que son llamados. Y me encanta esta porción escritural porque vamos a ver varios pasajes que afirman que no tenemos respuesta ante Dios y que la salvación depende solo de Él. Fíjense lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó. Fíjense, la secuencia es, los conoció y a los que conoció los predestinó. No he visto hasta aquí intervención humana. Para que estos predestinados, dice, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, a los que conoció, predestinó. Y a los que predestinó, vuelve al segundo punto, a estos también llamó. Tercer punto. Conoció, predestinó, llamó. Hasta aquí todo lo ha hecho Dios. A los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. O sea, la intervención de Jesucristo. Aquí ya vemos la intervención de Jesucristo en plenitud. Porque Él es quien justifica. Entonces el Señor Jesucristo nos justificó. Cuarto punto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, Dios, desde que nos conoce, nos predestina, nos llama, nos justifica y nos glorifica. Dios, ¿dónde está la intervención humana? ¿Dónde está el 0,00001% que el hombre aplica de su fe, de su capacidad? No está, hermanos. Porque Dios nos conoce y Dios al final nos glorifica. Y entre medio, ¿cuántos pecados tú y yo hemos cometido? Entre medio, ¿cuántas opciones y oportunidades y motivos le hemos dado a Cristo para que haya querido renunciar? Haber dicho,
Fernando, no eres merecedor a mi sacrificio. No te mereces todo lo que hice por ti. No mereces tú que yo haya muerto por ti. Y esa es la gracia, que es verdad, que efectivamente no merecemos que Cristo haya muerto por nosotros. Y voluntariamente lo hizo. Entonces, si mi fe fuera tan grande, yo tendría algún grado de participación acá, y no lo veo por lo menos en dos grandes pasajes escriturales. Y aquí, hermanos míos, ustedes pueden ver claramente que hasta aquí por lo menos no hay ninguna intervención humana. El verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense que no está nombrado nada del hombre, en ningún punto todavía. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ni siquiera yo mismo puedo hacer que mi salvación se pierda. Ni siquiera puede haber algo externo que haga que mi salvación se pierda. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar? ¿Habrá algo o alguien que nos pueda separar del amor de Cristo? Porque hay algunos que enseñan que la salvación se pudiera perder. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos. Dice, todo el tiempo somos contados como ovejas de matadero. Hasta ahí la lectura. Pero si ustedes se fijan, en ninguna parte, hermanos míos, pueden ver que hay intervención humana. Y después de eso, hermanos, dice, ¿quién nos puede separar del amor? ¿Quién puede hacer algo que Cristo renuncie a mí y decir, no, ya no? Hermanos, ni Dios mismo, porque Dios no está en contra de sí. Ni Dios mismo nos va a hacer perder la salvación, ni yo mismo puedo hacer algo para que yo pueda perder la salvación. Veamos otro pasaje en el libro de Filipenses, hermano. En el libro de Filipenses. El verso 29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Fíjense cómo es, a nosotros nos fue dado, nos fue concedido creer. Si yo tuviera la fe que algunos hombres predican, humana, para poder alcanzar salvación, no me sería concedido el creer, porque mi fe me permite creer, que me fue dado el creer a través de la obra de Dios en mi vida. Hermanos míos, me es dado el creer, me es dada la fe, me es dada la salvación. No depende de mí, porque no depende del que corre ni del que quiere. Veamos en el mismo libro de Romanos, hermanos, capítulo 12, un versículo que he citado muchas veces en mi vida. Fíjense el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién reparte la fe? Dios. Dice que está en medio de nosotros, o sea, esta es una carta escrita a la iglesia, no al mundo, a la iglesia. Les digo a todos los que están en medio de la iglesia, que no tengan más alto concepto de sí, sino que conforme a la medida de fe que Dios te dio, pon los pies en la tierra. Pon los pies en la tierra y debes saber que de esa es tu estatura, de acuerdo a la medida de fe que Dios te haya dado a ti. Entonces, hermano, ¿cómo pueden haber hombres que sigan enseñando que la fe es de los hombres?
que la fe es de los hombres, en consecuencia que la Biblia es absolutamente clara. En el mismo libro de Romanos, capítulo 1, cuando empezamos esta serie de predicaciones de Habacuc, dijimos que hay 3 versículos que están en el Nuevo Testamento que hablan respecto de que el hombre por fe vivirá. Uno de ellos está en el libro de Romanos capítulo 17. Romanos capítulo 17, leemos, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, este versículo es de suma importancia no solo para la iglesia porque es palabra de Dios, sino para nosotros también como reformados. Este es el versículo que impactó la vida de Lutero. Con este versículo es que Lutero despertó del letargo que tenía como monje católico. Y en su estudio permanente de la palabra de Dios, un día él descubre este versículo y, hermanos míos, despierta a la vida espiritual y se da cuenta que todo lo que ha vivido y lo que le han enseñado desde siempre los católicos es una aberración, que no había obra alguna que él pudiera hacer, ni el monasterio, ni los latigazos, ni nada de lo que él hacía para estar en paz con Dios le había permitido estar en paz, porque él no tenía paz. Hermano mío, cuando descubre que él no podía hacer nada para ser salvo, sino que la justificación venía de la mano de Dios también, hermano mío, recién ahí él, como decimos nosotros, se da el porrazo y puede darse cuenta de que realmente él había estado equivocado toda su vida. Hermano, muchos de nosotros también alguna vez creímos algunas cosas respecto de la Biblia, y cuando Dios habló a nuestra vida a través de una predicación, a través de algún párrafo de la Escritura o de cualquiera fuera la forma que Dios haya utilizado, pero siempre hay una forma, la palabra de Dios. Ese es el medio que Dios dejó establecido, la palabra de Dios. Sin palabra de Dios es imposible ser salvo. Esto lo he dicho en otras predicaciones. Hay algunos que dicen, no, es que yo escuché un corito. Sí, en esta iglesia no, hermano, en esta iglesia no te puede pasar eso. No es que yo escuché una alabanza linda, pastor, y ahí me convertí. No, hermano, la alabanza no te convierte. Es la palabra de Dios. Si tú crees que te convirtió una alabanza, te convirtió a otra cosa, pero no a Cristo. Si tú crees que una alabanza te conmovió tanto y que cambió tu vida y te traspasó de la muerte a la vida, estás equivocado. Una alabanza puede haber usado Dios para acercarte a su palabra. Pero que esa alabanza haya cambiado y haya tocado tu vida y impactado tu vida al punto que te convertiste a través de una alabanza, estás equivocado. No es así. Bueno, algo parecido creía también Lutero y se dio cuenta de que toda su vida había vivido equivocado. Que la fe que él había vivido estaba basada en las obras que la Iglesia Católica le había enseñado, que él debía cumplir todos los requisitos que la Iglesia establecía para poder recién agradar a Dios. Y hermanos, no tenemos cómo agradar nosotros a Dios. No tenemos nosotros en nosotros mismos cómo agradar a Dios, sino a través de la persona del Señor Jesucristo. Porque Él es quien tomó nuestro lugar y nosotros tomamos el lugar de Él. Entonces nosotros, tú y yo, hermano, no tenemos cómo agradar a Dios porque seguimos pecando. Y bastaría solo un pecado, después de que te convertiste, bastaría solo un pecado para que Dios te quitara de nuevo la salvación o para que tuvieras que hacer méritos de nuevo para volver a ser salvo. Y la Escritura no enseña eso. La Escritura dice que el Espíritu Santo nos selló. Y si hay algo que Dios haya sellado, ¿podrá algún hombre abrirlo? ¿Romper ese sello? Imposible. Si Dios no selló, no hay nada, ni tú mismo, ni yo, que pueda romper el sello para poder perder esa dicha salvación. Entonces no hay
méritos humanos para que nosotros obtengamos la salvación. No hay méritos tuyos o míos, no hay méritos ni siquiera del predicador. Entonces, ¿por qué hay algunos que se exaltan? Porque predican bien, mal o más o menos. Porque hay una congregación que les dice que predican bien, se empiezan a elevar. Yo la otra vez les decía, bueno, hay varios que no estaban cuando yo les decía, si ustedes no me ven aquí levitar es problema de ustedes, falta de fe de ustedes, pero yo en este minuto estoy levitando. Entonces, si ustedes no tienen fe porque no me ven, el problema es de ustedes. Entonces, hermanos, así han enseñado algunos predicadores a su iglesia, que son la última chupa del mate, la que todo el mundo quiere tener. Entonces, la verdad es que no es así. Eso no tiene que ver con lo que enseña la Escritura. Hermanos, la fe es el canal, el medio que Dios dejó establecido para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. Nosotros nos relacionamos con Dios, hermanos míos, creyendo en todas las promesas que Él dejó establecidas en la Escritura. Sin la fe que tú y yo tenemos como creyentes, sería imposible para ti y para mí estar siquiera sentado hoy día acá. Sin esa fe, hermanos míos, tú y yo no podríamos creer en nada de lo que la Escritura dice, porque por fe yo sé que soy salvo, porque Dios hizo una obra en mí. Por fe yo sé que tú eres mi hermano. Por fe yo sé que lo que estoy predicando es lo que a Dios le agrada. Por fe, hermanos míos, es que cantamos, sabiendo que le cantamos a un Dios vivo. Por fe, hermanos míos, escuchamos la palabra de Dios. Por fe nos movemos cada día. Por fe tú y yo. Es que hoy día, hermanos míos, decimos ser hijos del Dios vivo. Entonces, esa fe no nace del hombre pecador. Porque si fuera lo único que Dios no hubiera tocado, esa fe en medio de un hombre corrupto, depravado, como es cualquier individuo sin Cristo, esa fe, hermanos míos, sería la única luz que tendría ese hombre. Y si tuviera una luz de esperanza en su vida, no necesitaría ese hombre la intervención de Dios porque ya la tendría. Entonces debemos entender y aprender que la fe, hermanos míos, no nace de los hombres. La fe, hermanos míos, es la que nos permite mantener en pie la esperanza también. Porque tú por fe es que esperas en Cristo. Es que esperas que todas las promesas sean ciertas. La fe es la que te permitió creer, porque tú no creíste sin fe. Dios te permitió creer en Él porque aplicó la fe que salva en ti. También hay una fe que nos permite vivir acá, pero eso lo vamos a ver, creo, la próxima semana. Pero la fe que salva, hermanos míos, es materia única y exclusiva de Dios y del Señor Jesucristo, y obra y opera en nosotros cada día en la persona del Espíritu Santo. Este mismo pastor que les comentaba hace una separación de la fe de Dios y de la fe del Espíritu Santo. Que la fe del Espíritu Santo, que es dada como don, que también existe en el libro de 1 de Corintios, es la única fe exclusiva dada a los creyentes para poder ser salvos. Pero el resto, que es la única fe, dice este hombre, que es dada como don, que es dada por el Espíritu Santo, pero la fe que viene de Dios es universal. Entonces todos podrían alcanzar la salvación. Y la fe que habla 1 de Corintios, según él, es una fe dada solo para la iglesia, para poder ser desarrollada dentro de la congregación como don. No es cierto. No es cierto. Porque lo que nos permitió creer a nosotros en Cristo no fue la fe que ya operaba en mí, sino la fe que Dios me dio para poder ver su palabra y poder creer en el Señor Jesucristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por su amor y misericordia. Gracias por las promesas. Gracias por la fe que nos fue un día dada, repartida a los creyentes. Gracias porque a través de ella pudimos creer, a través de ella pudimos ser transformados. Señor, creemos que tenemos una nueva vida y podemos ver, Señor,
cómo ya no tenemos amistad con el pecado. Es cierto que pecamos, pero Señor, esa fe nos permite también saber que el Espíritu Santo está operando en nosotros, trabajando cada día, que no nos permite, Señor, tener compañerismo con el pecado, sino buscamos el compañerismo con su palabra, buscamos el compañerismo, Señor, con su Santo Espíritu, buscamos el compañerismo con nuestros pares, con nuestros hermanos. Así que rogamos, Padre, que nos ayude a cada día a crecer en la fe, crecer en el amor, crecer en la esperanza. Ayúdenos, Padre, por favor, a también tener la oportunidad de poder, Señor, enseñar a muchos otros y de poder mostrar la obra que usted ha hecho, con amor, con mansedumbre y con humildad, Padre. Permítanos, Señor, ser como nuestro Señor Jesucristo y aparte de nosotros el pecado, el mal. Sabemos, Señor, que hemos pecado, por eso pido perdón por esta congregación, pido perdón por los pecados que esta congregación ha cometido y también pido perdón por mis pecados personales y familiares. Ayúdenos, Padre, por favor, para su gloria. Queremos estar en paz con usted, en comunión con usted. Así que rogamos que sea usted haciendo esa obra diaria en nosotros, para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor nos bendiga a todos.